Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy nos sumergimos en un tema que ha generado mucha intriga y emoción en las redes sociales y entre los amantes de las series, especialmente en España. Vamos a desentrañar juntos el secreto de Kerem Bürsin, porque España lo ama así. Sí, han leído bien. Ese actor turco que ha conquistado corazones y ha puesto a suspirar a miles de personas, y hoy vamos a explorar las razones detrás de esta fervorosa admiración. ¿Será su talento innato? ¿Su carisma arrollador? ¿O quizás una combinación mágica de factores que lo han convertido en un ídolo en tierra española? Prepárense porque vamos a analizar a fondo todo lo que hace a Kerem Bürsin tan especial para la audiencia española. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante análisis, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Activen esa campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles lo mejor. Así que pongámonos cómodos, porque comenzamos este viaje para entender el fenómeno Kerem Bürsin en España. ¿Por qué este actor turco ha logrado calar tan hondo en un país con tanta tradición y gusto por el entretenimiento? La verdad es que no es algo que se pueda explicar de la noche a la mañana. Es un cóctel de cualidades y circunstancias que se han alineado a la perfección. Para empezar, hablemos de su salto a la fama internacional y, en particular, su aterrizaje en España. Kerem Bürsin no llegó de la nada. Ya era una figura conocida en Turquía, pero fue la emisión de ciertas telenovelas turcas, o dizi como se les conoce allí, en plataformas de streaming y canales de televisión españoles lo que realmente encendió la chispa. Series como El secreto de Feria y, sobre todo, Love is in the air fueron auténticos fenómenos de audiencia. Y aquí es donde Kerem Bürsin brilló con luz propia. En Love is in the air interpretó a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y algo distante que se ve obligado a fingir un compromiso con Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel, una aspirante a paisajista. La química entre Kerem y Hande fue instantánea y palpable. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella, lo que alimentó aún más el interés del público. Esta serie se convirtió en un escape para muchas personas, un soplo de aire fresco con su mezcla de romance, comedia y drama. Y el personaje de Serkan Bolat, a pesar de sus iniciales aires de grandeza, evolucionó de una manera que conectó con las audiencias. Los españoles, conocidos por su pasión y su aprecio por las historias de amor, encontraron en esta pareja y en sus peripecias un nuevo referente. Pero no es solo la historia o la química. El propio Kerem Bürsin tiene algo especial. Posee una combinación de atributos que lo hacen irresistible. Para empezar, su atractivo físico es innegable. Con su estatura, su mirada intensa y su sonrisa encantadora, Kerem tiene todos los ingredientes de un galán moderno. Sin embargo, no se queda solo en la superficie. Lo que realmente cautiva es su autenticidad. Cuando los espectadores ven a Kerem Bürsin, no solo ven a un actor interpretando un papel, sino que perciben a una persona real. Su manera de interactuar en redes sociales, sus entrevistas, su forma de hablar de su trabajo y de sus proyectos, todo transmite una cercanía y una humildad que desarman. No se presenta como una estrella inalcanzable, sino como alguien apasionado por lo que hace, agradecido por el apoyo de sus fans y con los pies en la tierra. Además, su habilidad actoral es notable. Si bien es cierto que ha destacado en roles románticos, Kerem ha demostrado tener un rango interpretativo. Ha abordado personajes con diferentes matices, mostrando capacidad para transmitir emociones complejas. En sus interpretaciones, se percibe una dedicación y un compromiso que elevan la calidad de las producciones en las que participa. No se limita a recitar diálogos, sino que encarna a sus personajes dándoles vida y profundidad. Otro factor crucial en su éxito en España es la forma en que las producciones turcas han logrado adaptarse a los gustos locales. La narrativa, el ritmo, la intensidad emocional, hay muchos elementos que resuenan con la audiencia española. Las telenovelas turcas, con su carácter épico, sus giros argumentales sorprendentes y sus personajes carismáticos, han encontrado un terreno fértil en España, y Kerem Bürsin ha sido uno de sus abanderados más carismáticos. Y no podemos subestimar el poder de las redes sociales. Kerem Bürsin es un usuario activo en plataformas como Instagram y Twitter.
Comparte momentos de su vida personal, de sus viajes, de sus proyectos, e interactúa con sus seguidores. Esta conexión directa crea un vínculo emocional muy fuerte. Los fans se sienten parte de su vida, y eso genera lealtad y admiración. Verlo compartir sus experiencias, sus reflexiones, e incluso sus momentos de ocio humaniza aún más su figura y lo acerca a quienes lo siguen. Los españoles han sabido apreciar esta apertura y esta transparencia. Además, su personalidad arrolladora traspasa la pantalla. En entrevistas, Kerem suele mostrarse relajado, con un sentido del humor inteligente y una espontaneidad que lo hacen encantador. Habla con pasión de su profesión, de los desafíos que implica y de la satisfacción de ver el impacto positivo que su trabajo puede tener en las personas. Esta autenticidad se traduce en una conexión genuina con la audiencia, que percibe en él a alguien cercano y sincero. Otro aspecto que quizás no se mencione tanto pero que es importante, es la influencia de la diáspora turca y de la comunidad de seguidores de telenovelas turcas que ya existía en España antes de que Kerem Bürsin alcanzara su pico de popularidad. Estas comunidades han servido como catalizadores, compartiendo y promocionando las series y a sus actores, creando un efecto bola de nieve que ha llevado a un conocimiento y aprecio más amplios. Es interesante observar cómo, a pesar de provenir de una cultura diferente, Kerem Bürsin ha logrado romper barreras y conectar a un nivel emocional profundo con el público español. Esto nos habla de la universalidad de las emociones humanas y de cómo las buenas historias y los personajes bien construidos pueden trascender fronteras. El amor es un lenguaje universal, y las telenovelas turcas, con su enfoque en las relaciones humanas y sus conflictos, han sabido tocar esas fibras sensibles. Y Kerem Bürsin, con su interpretación, se ha convertido en un vehículo para esas emociones. Ha logrado transmitir la vulnerabilidad, la pasión, la duda y la determinación de sus personajes de una manera que resuena con la audiencia. Los españoles se han identificado con sus luchas, han celebrado sus triunfos y han sufrido sus decepciones. Es esa capacidad de evocar empatía lo que lo ha consolidado como un favorito. Su presencia en la pantalla no es solo la de un actor atractivo, sino la de alguien que sabe cómo contar una historia. La forma en que utiliza su voz, sus gestos, sus miradas, todo contribuye a crear un personaje creíble y con el que es fácil conectar. No se trata solo de memorizar un guión, sino de darle alma a cada palabra y a cada acción. Piensen en la evolución de sus personajes. En Love is in the Air, vemos a Serkan Bolat pasar de ser un hombre de negocios implacable a alguien capaz de amar y de ser vulnerable. Esta transformación es clave para mantener el interés del público, y Kerem Bürsin la maneja con maestría. Muestra las diferentes facetas de un personaje complejo, permitiendo que la audiencia vea su crecimiento y su redención. Además, la calidad de las producciones turcas en sí mismas ha mejorado considerablemente con el tiempo. Los escenarios, la fotografía, la música, todo contribuye a crear una experiencia visualmente atractiva. Y en este contexto, Kerem Bürsin se destaca como un talento principal que eleva aún más la calidad del producto final. Su trabajo va más allá de la mera actuación. Kerem Bürsin se ha convertido en un embajador cultural, presentando Turquía y su industria del entretenimiento a una audiencia global. Y el hecho de que España, con su rica historia cinematográfica y televisiva, haya abrazado tan calurosamente a un actor turco, dice mucho sobre la apertura y la curiosidad del público español. Y el fenómeno Kerem Bürsin no se detiene en las series. Ha habido rumores y especulaciones sobre su vida personal, sobre sus relaciones, lo cual, si bien a veces puede ser un arma de doble filo, en su caso parece haber contribuido a mantener el interés y la conversación en torno a su figura. La prensa del corazón y los seguidores en redes sociales han seguido de cerca sus pasos, generando un aura de interés que va más allá de sus roles. En resumen, el secreto del amor de España por Kerem Bürsin reside en una combinación poderosa de factores: su talento actoral, su carisma natural, su atractivo físico, su autenticidad, su conexión a través de las redes sociales, y el éxito de las telenovelas turcas que han conquistado la televisión española. Ha sabido ganarse al público con su cercanía, su humildad y la pasión que imprime en cada uno de sus proyectos. No es solo un rostro bonito, es un actor que transmite, que emociona y que, sobre todo, parece ser genuino. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por este fascinante fenómeno. Hemos desgranado, creo yo, las claves que explican por qué Kerem Bürsin ha conquistado los corazones españoles. Desde su magistral interpretación en series que han sido verdaderos éxitos,
hasta su conexión humana y cercana con sus seguidores a través de las redes sociales, cada uno de estos elementos ha jugado un papel fundamental. Su talento indudable se mezcla con un carisma que traspasa la pantalla, y su autenticidad es la guinda del pastel, que lo ha convertido en un ídolo para muchos. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando este misterio. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Son fans de Kerem Bürsin? ¿Cuál de sus series o personajes les ha marcado más? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su feedback es muy valioso para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo y creen que a alguien más le podría interesar, no duden en darle un gran like, compartirlo en sus redes sociales y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.